Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga, espero que esté muy bien. Les cuento que acá donde yo vivo amaneció con mucha nieve en la ciudad. La ciudad está vestida completamente de blanco, así que esperemos que no hayan accidentes y Dios guarde a todos los habitantes. Y también a ustedes que están en su ciudad, Dios los guarde y los cuide. Estamos en el libro de Efesios y hoy día vamos a comenzar el capítulo 4, en donde el apóstol Pablo hace un ruego a los creyentes y dice así: yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Ya habíamos estudiado en el capítulo 3 que Pablo dice que él está preso, ¿cierto? Que él está preso, él dice la causa por la cual él está preso, por causa del llamado que él tiene, el llamado de predicar el evangelio del reino de Jesucristo a los no judíos. Aunque sabemos que él siempre iba primero a los judíos, era muy típico que él escribiera sus cartas a los judíos primeramente y a los no judíos. Siempre iba primero, podríamos decir, a los compatriotas, y cuando ya ellos no le recibían, entonces iba a los no judíos. Su llamado era claro y por la causa de ese llamado él se encontraba preso. Y se encontraba preso en Roma, en una casa alquilada, en la cual, estando en ese privado de su libertad, en ese domicilio, dice la palabra que él predicaba a todos los que le iban a ver con libertad el evangelio del reino. Es ahí donde le escribe esta carta a los de Efesios, y él aquí en el capítulo 4 dice: yo estoy preso, ¿cierto? Reitera, por causa del Señor, o sea, por la predicación, por el mensaje el cual él entrega y está dando, y nos queda hasta el día de ahora en estos escritos, nos llega también a nosotros. Dice que yo estoy preso por causa del Señor. Les ruego. ¿A quiénes? A los creyentes. Él está haciendo una solicitud, está haciendo un llamado a los creyentes que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Es precioso porque Dios a cada uno nos da regalos. A cada uno nos ha asignado regalos. Él nos ha puesto en nuestro corazón un querer como el hacer. Es lo que se podríamos decir la vocación. Ese llamado es nuestra vocación. Muchos jóvenes cuando terminan su secundaria quedan pensando qué van a hacer. ¿Qué van a hacer para su futuro? Una decisión que pasa aquí en este mundo. Y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi vocación? ¿Qué es lo que va a primar más? Hace poco a mi hija le hicieron un test de vocación, y dentro del test de vocación habían preguntas como ¿qué es realmente lo que te gustaría hacer? ¿Te ves en esto haciéndolo toda tu vida? ¿Elegirías un camino en que solamente vas a tener beneficio económico? ¿O elegirías un camino que no sería tan rentable, pero es tu vocación? Y él se sorprendió por ese tipo de preguntas que le hacían. Pero el llamado no es algo que uno escoja, no es algo que uno diga, me voy por este lado, porque todos van para este lado. Es algo que Dios pone dentro de nosotros. Y está tan a fuego, como decía Jeremías, que yo amo al profeta Jeremías. Jeremías en sus escritos decía: quisiera ya no hablar más de este mensaje. Quisiera callarme, no abrir más la boca, porque cada vez que yo le hablo a este pueblo terco,
de tus advertencias, de que como tú con cariño los llamas, para que se vuelvan a ti. Ellos solo lo único que hacen es despreciarte y lo único que desean es mi muerte. Entonces, en ese conflicto, Jeremías dice: quisiera no hablar más de este mensaje, quisiera callar mi boca, porque estoy solo en esto, no voy en contra de la corriente. Pero luego Jeremías se retracta y dice: pero un fuego dentro de mí me quema, y lo único que hago es abrir mi boca para dejar fluir todas esas palabras que tú has puesto dentro de mí, que no puedo retener, porque un fuego dentro de mí me quema y no sé qué hacer. Eso es una vocación, eso es un llamado, cuando no pasa por nuestra voluntad, es algo que Dios pone dentro de nosotros y lo ejercemos. Y muchos dicen: uy, pero yo qué rato hubiese tirado la toalla, yo qué rato hubiese, con todo lo que te ha pasado, yo qué rato es que tú no tienes este llamado. Yo tengo este llamado. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo en esta carta, cuando dice: les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Lo que Dios ha puesto en ti como fuego. Primero nosotros somos de Él, somos del Señor. Aquí Pablo le está hablando a los creyentes, a los redimidos, a los salvos, a los que son cuerpo, los que son iglesia. Primero somos de Él. Primero que nada, nosotros tenemos que entender que Jesús es nuestro Señor. Él nos compró, Él nos adoptó, Él nos hizo coheredores. Él, somos de Él, a Él obedecemos. Son sus palabras las que nosotros seguimos. Por eso es tan importante las Escrituras, porque las Escrituras son Cristo. Ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 19, y habla del jinete sobre el caballo blanco, y dice que tiene una vestimenta que es la sangre, y dice, y un sello sobre él que dice la palabra de Dios. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra de Dios, es nuestro Dios encarnado. Primero que nada somos de Él. Y Pablo dice: les ruego que vivan como es digno del llamamiento. Vivamos con dignidad. Vamos a vivir sufrimiento, pero el sufrimiento por causa de Cristo. Pablo está preso y él dice: yo que estoy preso por causa del Señor. O sea, vamos a vivir sufrimiento, pero sufrimiento por causa de Cristo. Y van a haber sufrimientos nacionales, va a haber sufrimientos mundiales, pero gloria a Dios cuando hay un hijo de la luz que tiene un mensaje de paz, un mensaje de salvación en medio de la oscuridad, alguien que procuró estar en las Escrituras, en el fundamento, en la piedra angular que es Cristo, y en el fundamento de los apóstoles, los profetas. Porque en ese fundamento, cuando uno está en ello, en las palabras de Dios, que es Cristo mismo, dice que es una antorcha en medio de la oscuridad y que hacemos bien estar en ello. Porque, hermanos, este mundo hay opresiones, el enemigo siempre va a querer debilitar tu fe. Recuerden que el enemigo es un mago, él hace cosas visibles para que debilitarte, para que la palabra de Dios no sea fuerte en ti. Pero nosotros que estamos en las Escrituras, que estamos en Cristo, en comunión con Él, las Escrituras, la palabra, se hacen fuertes y son en ellas en las que me sostengo. Son en la palabra de Dios, porque es la palabra de nuestro Señor, es la palabra de nuestro pastor, y nosotros, sus ovejas, debemos reconocer sus palabras, porque son esas las que nosotros debemos seguir. Pablo nos hace un llamado y dice: les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido.
En el verso 2 dice, y que sean humildes, mansos y tolerantes, pacientes unos con otros en amor. Pero recuerden que Pablo le está hablando a creyentes. Pablo le está hablando a la iglesia. Pablo le está hablando a los redimidos, a los que están comprados por el precio de sangre del Cordero. A ellos, entre nosotros, ¿cómo debemos de ser? Entre nosotros debemos ser humildes, o sea, no sentirnos superior al otro, mansos, permitiendo que el carácter de Jesús esté en nosotros, tolerantes, porque no todos tienen el grado de madurez igual que uno. Tú tienes un grado de madurez y te vas a encontrar con uno que tiene un grado de madurez menor, que está en crecimiento. ¿Qué tienes que ser con él? Tolerante. ¿Qué más? Con él, paciente. Pablo le está hablando a los hermanos, a los que están en la iglesia, paciente unos con otros en amor. Y mire qué precioso el verso 3, y dice, procuren mantener la unidad del espíritu. ¿Por qué? O sea, busquemos mantener la unidad del espíritu. ¿Por qué lo dice? No debemos contristar al Espíritu Santo. Lo podemos hacer si se puede. Por eso, en el verso anterior nos exhorta que entre los hermanos, entre los redimidos, que hay unos que son más pequeñitos, que están recién nacidos, otros que no quieren crecer, porque también los hay, y otros que son más maduros. Entonces, entre nosotros, ¿cómo tenemos que ser? Humildes, mansos, tolerantes, pacientes unos con otros en el amor del Señor. Porque si nos irritamos con facilidad, vamos a pecar y vamos a contristar al Espíritu Santo. Entonces, por eso el verso 3 dice, procuren mantener la unidad del Espíritu. Tenemos que procurar buscar la unidad del Espíritu. Y miren esto, qué precioso, en el vínculo de la paz. Y eso para mí es maravilloso, que lo diga de esta manera Pablo. ¿Por qué? Porque aquí es cuando uno se maravilla y dice, Señor, toda escritura es inspirada por tu Espíritu, porque nada se contradice, todo se complementa, todo se refuerza. Dice, procuren mantener la unidad del Espíritu, no contristemos al Espíritu. Por eso tenemos que ser tolerantes, mansos, pacientes, en el amor, humildes. Así tenemos que ser entre nosotros que somos iglesia. Así debemos de ser, mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque estamos enlazados en esta paz, en el vínculo de la paz, enlazados. Y lo vamos a entender mucho mejor si leemos Romanos 5, verso 1. Y aquí vamos a entender por qué estamos enlazados, vinculados, sujetos unos con otros en la paz. Romanos 5:1. Así pues, dice el apóstol, justificados por la fe. Recuerden que nosotros somos justificados por la fe, nosotros somos salvos por la fe. Dios nos dio una fe para salvación. ¿Por qué Dios nos dio una fe? Porque la fe es un regalo de Dios y es un fruto, es parte del fruto del Espíritu Santo. Dios nos dio una fe para creer. El Espíritu de Dios nos convenció de pecado. Y por eso nosotros nos arrepentimos, porque andamos muertos. Un muerto no tiene iniciativa de nada. Pero Dios nos dio una fe. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios nos convenció de nuestra vida pobre, muerta, en nuestra carencia, en nuestra condición espiritual. Y Dios nos dio una fe, justificado por la fe, dice Pablo. ¿Qué tenemos? Tenemos paz con Dios. Cuando fuimos justificados,
cuando nos arrepentimos, cuando el Espíritu Santo nos convenció de pecado a través de la predicación del Evangelio, cuando fuimos justificados, cuando recibimos la salvación, dice, justificados por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz con Dios. Ahí tenemos paz con Dios. Fuimos salvos, porque cuando estábamos muertos, Dios estaba airado con la humanidad. Pero la predicación del Evangelio y la obra del Espíritu Santo, que nos da la convicción de nuestros pecados, que nos arrepentimos y Dios nos da una fe para creer y fuimos justificados por fe, dice, tenemos paz con Dios. Este es el vínculo de la paz. Por eso estamos entre los hermanos de la Iglesia de Cristo, enlazados, vinculados, unidos en esta paz. Antes éramos hijos de ira, pero ahora tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la redención en la cruz. Ahora nosotros tenemos paz con Dios. Por eso qué precioso este verso 3. Procuren mantener la unidad del Espíritu. ¿Cómo vamos a buscar esa unidad en el Espíritu? Bueno, siendo tolerantes, siendo humildes, mansos, pacientes, entre nosotros que somos iglesia. Dice, en el vínculo de la paz, porque estamos unidos, estamos sujetos en esta paz que el Señor nos dio cuando fuimos salvos. Eso, hermanos, dejémoslo hasta aquí, si Dios lo permite, si Dios así lo permite. Nos vemos mañana. God bless you. Shalom. Dios abençoe. Y recuerde que Jesús viene por su iglesia. Maranata, hermano.